a ver un tema. Me quito por si quieren tomar nota de los puntos o el punto y los subtemas. Punto número 4 del programa. Vamos a ver las actas de protocolización. Vamos a ver su definición, documentos que deben de protocolizarse y cuáles son los requisitos para su protocolización. Así que muchas gracias a todos por sus buenas noches y buenas tardes, igualmente para ustedes. Y solo comentarles y confirmarles lo que creo que ya sabíamos. La próxima semana, el 2 de octubre, inician ustedes sus exámenes segundos parciales. Y el día 12 de octubre estamos nosotros a las 8 de la noche con nuestro segundo examen parcial de Derecho Notarial 2. En ese sentido quiero comentarles, compañeros, que la próxima semana pues no nos miraremos porque el lunes y viernes tienen examen. Sin embargo, quiero llamarles y pedirles su atención, su colaboración, su paciencia y de verdad la estrecha colaboración que me han prestado ustedes en el sentido de que el día 9, lunes 9 de octubre vamos a tener clase, ¿sí? Eso que veamos el día 9 no va a entrar en el examen. Lo que veamos hoy, parte teórica, la ley y todo, estaría también sujeto a examen, pero lo que veamos el día lunes 9, eso quedaría para el examen final. Punto número, primeramente Dios, ya podemos ver el punto número 5 del programa y ir concluyendo con los puntos que nos restan del programa. Así que la colaboración es pedirles a ustedes el lunes 9, pues estaré atento con la información de ustedes, que me comenten el día viernes y los profesores que les dan a ustedes sus clases el día lunes, si van a darles clases el día lunes 9, de lo contrario pues podríamos unir las dos clases como lo hemos hecho recientemente y estaría dando solo una clase para las dos. Si no fuera así, o con un profesor que les diera, porque creo que ahí no coincidimos con los dos, no sé, creo que no coincidimos con los dos, pero si ustedes me comentan lo podemos hacer, y de no ser así pues tendríamos la primera clase a las 6 menos cuarto y la segunda clase a las 7 de la noche. Y el 12 de octubre, que es nuestro examen, eso nos permitiría pues poderles dar a ustedes el día 13, viernes 13 de octubre, les podría dar a ustedes pues ese descanso de que ya salieron de sus exámenes para continuar el lunes 16 con nuestras clases. Dicho esto, vamos a iniciar, compañeros, la clase. Hoy les digo, vamos a ver el punto número 4 del programa. Vamos a ver lo que se llaman actas de protocolización. Empiezo, compañeros, con recordarles a ustedes el artículo 8 del Código Notariado, que dice que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Este instrumento público que vamos a ver el día de hoy es un instrumento público protocolar, es un instrumento público que va dentro del protocolo, es un instrumento público que debe fraccionarse en hojas de papel sellado especial para protocolo, porque así lo manda la ley, así establece la ley, que todo instrumento público que vaya dentro del protocolo debe de ir en hojas de papel sellado especial para protocolos. Con la excepción de los documentos provenientes del extranjero, ¿verdad?, que se hacen en hojas de papel bond, pero viene el tema que vamos a ver en este momento. El tema es la obligatoriedad que tiene el notario de protocolizar los documentos. Hay dos temas muy importantes sobre el acta de protocolización y la protocolación. Van a encontrar ustedes indistintamente en el Código de Notariado la palabra protocolización o la palabra protocolar. Vamos a la protocolación o vamos a hablar de protocolización. La verdad es que en términos muy sencillos, usualmente para el Código de Notariado, hablar de protocolización y protocolación es exactamente lo mismo. Debemos de entenderlo y debemos de definirlo como un sinónimo. Entonces, si decimos la protocolación o la protocolización, pues debemos de entender lo que estamos hablando sobre lo mismo. Sin embargo, quiero comentarles que en la doctrina establece y determina una diferencia entre lo que es la protocolación y la protocolización. Entonces, les comento, la doctrina dice que la protocolación es simplemente insertar documentos dentro del protocolo, pero sin ningún requisito ni cumplimiento de normas o reglamentos legales.
Eso significa que insertar dentro del protocolo, guardar en el protocolo cualquier documento, eso es la protocolación. Sin embargo, la doctrina, vuelvo a repetir, establece que la protocolización es insertar, guardar, conservar, proteger en el protocolo un documento que se va a insertar, que se va a guardar, cumpliendo con los requisitos legales que establece la ley para su protocolización, para insertarlo, para guardarlo, para conservarlo. Protocolación es simplemente entonces guardar, conservar e insertar dentro del protocolo cualquier documento. Mientras que la protocolización es guardar, insertar dentro del protocolo, pero cumpliendo con las formalidades que establece la ley para su protocolización. Entonces, si vamos a buscar un ejemplo con el cual ustedes pueden rápidamente, ¿verdad?, hacer con esa su habilidad mental, van ustedes a hacer su ejercicio mental de qué es protocolización y qué es protocolación en doctrina, con ejemplo vivo de lo que nosotros en materia del derecho notarial utilizamos. Y son los atestados. Los atestados, y lo establece la ley, ¿verdad? Lo vimos, recordarán ustedes que hablamos de los atestados cuando hablamos del protocolo, cuando, si no estoy mal, es el artículo 18. El 17 dice: el notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere el artículo 11 de esta ley. Eso es la protocolación. Ahí estamos guardando los atestados, estamos guardando todos los documentos que se relacionan, que tienen, digamos, que ser relativo a las escrituras o a los instrumentos que el notario hizo. Solo los guarda, solo los conserva, va hasta el final, y por eso decimos nosotros escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma, ¿sí? Luego viene la razón de cierre, luego viene el índice y por último los atestados. Los atestados se guardan, se conservan, se protegen, pero sin ningún requisito más que insertarlos dentro del mismo. Mientras que la protocolización es insertar, guardar, conservar, darle permanencia a ese documento, pero cumpliendo con los requisitos que establece el artículo 64 del Código de Notariado. Mencioné de los atestados, mencioné el artículo 17, mencioné recientemente también el artículo 8 del Código Notariado que se refiere al protocolo, y para Mackenzie pues le digo que sí, son esos documentos, los atestados tienen ese carácter protocolar porque se están guardando, se están conservando en el mismo, pero sin ningún requisito legal. Voy a... Quiero enseñarles, este es un tomo de únicamente atestados, no tiene ningún protocolo, solamente están empastados los atestados de todo un año. Aquí los tenemos, los atestados que más que todo son los pagos de los impuestos que se determinan, o el impuesto del pago del IVA, el impuesto de timbres fiscales. Eso es lo que se guarda dentro de los atestados y cualquier otro documento referente. Esto entonces, compañeros, decimos, esta es una protocolación, porque lo estamos guardando, lo estamos conservando, lo estamos protegiendo, pero simplemente sin más requisito, sin más formalidad que la de empastarlo, guardarlo, conservarlo, protegerlo. Al final, en los atestados, tomo número 2 de atestados, porque van al final, ¿sí? Pero
este que miran aquí ustedes, esto ya es una protocolización. Esto que ven ustedes aquí, yo les comentaba a ustedes que tengo mis hojas de papel español con mi membrete. Aquí está la parte de arriba, dice Álvarez Gordillo Mejía Asociados. Aquí ven ustedes, este es un acta notarial de matrimonio, pero esta acta notarial de matrimonio sí está protocolizada, o sea que aquí hay una protocolización. ¿Por qué hay una protocolización? Porque el instrumento público número 523, que es un acta de protocolización aquí, dice que se protocoliza, que ocupará los folios 1171 y 1172, ya lo vamos a comentar, dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolos, esta y la siguiente. Esta es la diferencia entre la protocolación y la protocolización de un documento, ¿sí? Pero ¿qué persigue la protocolización? La protocolización lo que persigue es conservar, guardar, proteger, darle permanencia a ese documento que se está guardando y se está protegiendo. Esa es la diferencia. Sí, Mackenzie le había dicho, Billy Toscano nos dijo el artículo 17, que son los atestados. Los atestados son como los anexos de los documentos, correctamente. Los atestados es todo aquel documento notarial o documento público. Se recuerdan ustedes que el documento notarial y el documento público se diferencian, que el documento notarial es firmado por notario, el documento público es firmado por funcionario público. Entonces aquí vendrían los avisos que nosotros damos al RENAP, los avisos que damos al registro mercantil, los avisos que se dan a las diferentes municipalidades, al DICABI, a donde nos reciban los avisos o que nos manden correspondencia, pues son documentos autorizados o firmados por funcionario público, y ahí los vamos guardando, los vamos conservando y se van protegiendo esos documentos para demostrar lógicamente el cumplimiento de las obligaciones que se generan por autorizar instrumentos públicos. Si en determinado momento a un notario le hacen revisión del protocolo de su registro notarial y ven que tiene protocolizado un matrimonio, por ejemplo, en el caso que yo les enseñaba, en este caso en concreto, ¿verdad? Cuando al notario le revisan el protocolo y se dan cuenta que hay un acta notarial de matrimonio, entonces le van a decir que enseñe dentro de sus atestados, tiene que enseñar el aviso recibido por el registro civil del Registro Nacional de las Personas de que se cumplió con el aviso circunstanciado del matrimonio que él celebró. Esos son, digamos, los temas y las obligaciones que va a tener el notario con el acta de protocolización. Entonces empezamos con esa diferencia, ¿verdad? De decir cuándo estamos hablando, y la definición pues simplemente la que ustedes quieran definir o como quieran definir ustedes este instrumento público, ¿verdad? Instrumento público, y algo muy importante, no es escritura pública. Es instrumento público porque va dentro del protocolo, porque es protocolar, ¿sí? Porque lo estamos fraccionando en hojas de papel sellado especial para protocolos. Por eso decimos nosotros que es un instrumento público protocolar. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no es escritura pública. La escritura pública es otro instrumento público. El acta de protocolización es otro instrumento público, y la razón de legalización de firma es otro instrumento público que, por documentarse en hojas de papel sellado especial para protocolos, entonces le damos el carácter de instrumento público protocolar. Instrumento público dentro del protocolo, o como también se le denomina, ¿verdad? Instrumentos públicos principales, porque van dentro de una o se documentan en hojas de papel sellado especial para protocolos. Esa es entonces la idea, es proteger, guardar, conservar dentro del protocolo con las formalidades que establece la ley. ¿Qué documentos se van a protocolizar? Aquí tenemos dentro del subtema, tenemos documentos a protocolizar. ¿Qué documentos podemos protocolizar? Ojo, compañeros, que esto es materia de examen todavía. El día 12 de octubre todavía puedo preguntar. No voy a poner a redactar actas de protocolización, porque eso no lo voy a hacer, pero parte de la doctrina, parte de la diferencia entre protocolizar y protocolar, pues eso lo van a saber ustedes. Eso es la diferencia que existe.
qué documentos se van a protocolar, qué requisitos debe llevar un acta de protocolización, pues ahora los vamos a ver y ahora los platicamos. Dice la ley en el artículo 60D3, podrán protocolarse los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. La ley o tribunal competente dice, así dice, los documentos o diligencias cuya protocolación esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Les dejo como tarea, o tal vez el compañero que nos hace el favor de darnos el artículo, pero si no, se los dejo como tarea para que lean ustedes su ley, para que ustedes busquen su ley y para que recuerden el tema del derecho sustantivo civil, el derecho adjetivo civil, procesal civil y mercantil y el civil. Pues el acta de inventario deberá de protocolizarse, el acta de inventario. Y también el acta de partición. Cuando hay una partición de la cosa común, una partición judicial, los copropietarios no se ponen de acuerdo con respecto a cómo partir la propiedad. Son 3 copropietarios, no se ponen de acuerdo. Van a instar a un juez, van a una instancia judicial y el juez nombra un notario partidor. El notario partidor presenta un proyecto sobre la partición. Se le notifica a los copropietarios y será el juez el que apruebe la partición, ¿verdad? A efecto de que se pueda partir el bien inmueble y ordena que el acta de partición, ¿sí?, entonces sea protocolizada. Eso es un mandamiento de la ley. Ese se conoce en juicio sumario, ¿correcto? Es la partición de la cosa común, ¿verdad? No creo que sea en juicio sumario, creo que es juicio es que tengo más, este es mi profesor. Eso tiene que ser en juicio sumario. Viene revisión. No, no es en juicio sumario, tiene que ser en juicio oral. División de la cosa común, declaración judicial necesaria, artículo 219. Entonces estamos hablando de juicio oral. Es juicio oral de la división de la cosa común, artículo 219. Cuando los copropietarios no estén de acuerdo, podrán pedirse la división o la venta en pública subasta de la cosa común por el procedimiento del juicio oral. Ese es entonces el juicio oral 219 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, entonces 219, les dije, ¿verdad? 219, compañeros, creo que el compañero está manifestando el 199 que establece cuáles se tramitan, pero el 219 es el que establece la división de la cosa común cuando los copropietarios no están de acuerdo con él. Lean esa parte de la división de la cosa común y ahí van a encontrar que lógicamente todo lo relacionado con esto deberá dirimirse en un tribunal. Pero el tema nuestro es que no hay conflicto entre las partes, ¿verdad? El tema de nosotros no es ese, pero sí es importante que les señale a ustedes que el artículo 63 dice qué documentos, y dentro de esos documentos les estoy comentando que es el juez ordena que el notario protocolice el acta de partición de la cosa común. Así que muchas gracias, Alfonso. ¿Qué trámites se van o qué es materia del juicio oral? ¿Qué asuntos son materia del juicio oral? Y el 219, 20, 21, 22, 23, que se relaciona a todo lo que establece el juicio oral de la partición de la cosa común. Así que solo retrocediendo con la compañera que había dicho que era juicio sumario, entonces le decimos que es juicio oral. Bien. Luego dice el numeral 2, los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas.
Establece la ley y dice los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas. O sea, todos aquellos documentos que nosotros le legalizamos la firma, pues debe protocolizarse para los efectos correspondientes. Nosotros a veces decimos, y ya vamos a ver las actas notariales, pero recuérdense que algo muy importante es que la diferencia, y se las dije un día en clase, la diferencia entre el acta notarial y la escritura pública es que la escritura pública contiene un negocio jurídico, ¿sí? Contiene la manifestación del consentimiento, contiene una relación contractual, mientras que el acta notarial no la tiene. Entonces, en el caso de las actas notariales, en el caso de hay una sola acta notarial que, a pesar de no llevar negocio jurídico, de no llevar relación contractual, es un acta notarial que la ley establece que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque se usa como título ejecutivo para las ejecuciones. Son aquellas actas notariales levantadas ante notario, dice la ley, y en los libros de contabilidad llevados de conformidad con la ley. Aquí está, creo que si no estoy mal, es el artículo 327. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos: testimonios de escrituras públicas, confesión prestada, y aquí lo dice: documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, los documentos privados con legalización notarial. Pero el artículo 63 dice documentos privados que pueden protocolizarse previamente que hayan sido legalizadas las firmas. Y nos va a servir entonces como procedencia del juicio ejecutivo, como título ejecutivo para poder iniciar el trámite de eso. Los testimonios, y numeral 4 del artículo 327 dice: los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Y esta es la otra diferencia, la que les decía del acta notarial en la que conste el saldo que existiere en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma de legal, las pólizas de seguros y toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Eso es entonces, compañeros, lo que les pedí a favor a ustedes, ¿verdad? Bien, yo creo que el compañero que está pidiendo el link ya lo mandó Omer López Ramírez. Si no estoy mal, creo que él vive en San Francisco. Fue una última vez que comentó que ahí vivía. Bueno, me hizo favor ya Omer López de enviarlo. Les digo entonces, compañeros, el artículo 63, relacionémoslo con el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque ahí dice claramente los testimonios de las actas de protocolación. También se relaciona con los documentos privados cuyas firmas hayan sido previamente legalizados. La ley establece, la ley determina de que deben ser la forma de protocolizarse. Y luego el numeral 3 dice los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas, ¿sí? Los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, compañeros, en una de las reuniones que teníamos de derecho notarial, siempre platicábamos al respecto y se concluía dentro de los que platicábamos esto, los profesores, pues sin perjuicio de que pueda haber un mejor criterio, pero siempre decimos que se puede protocolizar cualquier documento siempre y cuando esté signado, siempre y cuando esté firmado, siempre y cuando tenga una firma. Porque si ustedes se dan cuenta aquí, dice los documentos o diligencias cuya protocolización esté ordenada por la ley o por tribunal competente. Cualquier documento judicial que lleve una orden va a tener firma. Cualquier documento, la partición, va a llevar una firma. Luego dice los documentos privados cuyas firmas hubieran sido previamente legalizadas.
O sea, cualquier documento, pero sus firmas hayan sido legalizadas. Y luego el numeral 3 dice, los documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. Eso significa que son documentos que están asignados, que están firmados, pero que no tienen legalización de firmas o reconocimiento de firmas. La conclusión, o debemos de concluir, que es necesario que cualquier documento que nosotros quisiéramos protocolizar, entonces debe de llevar una firma. Recuerdo que uno de los profesores de Derecho Notarial hacía una broma y decía que qué pasaba si querían protocolizar la foto de la novia para pues perpetuarla, para guardarla, para conservarla a petición de un particular. Pues simplemente decía que si el profesor lo comentaba, ¿verdad? Solamente encuadrando, encapsulando ese requerimiento de la persona al marco legal de la ley, pues él decía, pues si tiene un recuerdo en la parte de atrás, una dedicatoria en la parte de atrás y está firmado y signado, pues la fotografía es un documento que se encuentra firmado y podría protocolizarse. Lo traigo a colación o traigo como ejemplo solamente para que concluyamos que para que podamos protocolizar o si vamos a protocolizar un documento, el mismo debe de tener la característica de que esté signado o de que esté firmado. Bien, los documentos privados con firma legalizada son solamente títulos. Sí. En el caso de ejecuciones especiales, estamos hablando, usted lo está diciendo aquí, ¿verdad? Solamente es para título ejecutivo. Para vía de apremio no aplica, porque la vía de apremio, si no estoy mal, está contenida en el artículo 294. Y aquí, para que proceda la vía de apremio, tiene que haber garantía hipotecaria, tiene que haber garantía prendaria. Y ahorita les leo la procedencia. Dice título, procesos de ejecución, vía de apremio, procede la ejecución en vía de apremio. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, laudo arbitral, créditos hipotecarios, bonos o cédulas hipotecarias y sus cupones, créditos prendarios, transacción celebrada en escritura pública y convenio celebrado en juicio. Así que esto no aplicaría. El documento privado cuya firma esté legalizada, pues definitivamente solamente va a proceder en título en ejecución digamos simple, ¿verdad? No ejecución en vía de apremio. Y esto tiene congruencia con que cuando se hipoteca, cuando se pignora, ¿sí? Cuando hay una prenda o una hipoteca, es necesaria inscribir la prenda y la hipoteca. Es necesario inscribirlo en el registro de la propiedad para que hagan la anotación correspondiente. En cuyo caso, el documento privado cuyas firmas estén legalizadas no procedería, no son susceptibles a inscripción registral y por eso es que definitivamente va a ser el testimonio de la escritura pública que contenga un crédito hipotecario o un crédito prendario. Bueno, aquí vamos entonces, compañeros, con el tema de la protocolación o protocolización. Ya hablamos entonces de lo que son los documentos a protocolizar. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí ante sí. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento y en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Entonces, quiero comentarles primeramente después de la clase o si no mañana temprano, después de la clase o mañana temprano, les ofrezco, yo sé que ahorita pues, van a estar ustedes más, su visión, su óptica va a estar más dirigida a su examen del día lunes, pero de todas maneras les voy a mandar yo su acta de protocolización, 2 actas de protocolización, una por mí ante mí y la otra a requerimiento de parte. Y entonces para que ustedes la lean, para que ustedes la estudien, para que la guarden, les digo de una vez que eso no lo voy a preguntar porque esa es práctica de examen y eso lo voy a preguntar hasta el examen final. Por consiguiente, espero que no solo la reciban y la vayan a guardar, pero se las quiero enviar para que ustedes la tengan, la guarden, porque espero el siguiente lunes empiezo con el tema de los documentos provenientes del extranjero. Pero quiero enviarles esto para dar por terminado, concluido el tema de las actas de protocolización. En ese sentido, compañeros, quiero comentarles entonces que
Dice el artículo, lean bien, por favor, el artículo 63, si en materia de examen. Lean su artículo 63, recuerden que en el tema de la selección múltiple o en el tema de falso y verdadero, si ustedes saben el artículo, si ustedes han estudiado, saben dónde se encuentra, lo único que tienen que hacer es ir a ratificar, ¿sí? A ratificar el artículo y la respuesta que ahí se encuentra copiada, la copio literalmente para que ustedes recuerden cuando estudiaron. Solamente eso tienen que hacer. Si han estudiado, si han leído, se van a recordar dónde está el artículo y lo único que hacen es ustedes ratificar y confirmar que la respuesta que están ustedes dando es la correcta. Bien. Y ahora tenemos entonces el artículo 64 del Código Notariado, que ya establece qué contiene el acta de protocolización, qué va a contener el acta de protocolización, para qué nos va a servir el acta de protocolación. Bien, aquí quiero enseñarles que ya lo vimos. Esta es un acta de protocolización. Era lo que yo les decía a ustedes en clases, y este es un acta de protocolización de un acta notarial de matrimonio. Se hizo el matrimonio, se celebró el matrimonio, ven ustedes, hay una cantidad, ¿verdad?, de firmas ahí, está el ante mí, firma y sello del notario, debe de ir el firma y sello del notario porque es un acta notarial, y la ley establece y la ley dice cómo debe de protocolizarse y en qué momento se va a protocolizar. Por la trascendencia tan solemne no encuentro mi Código Civil, pero por favor en el artículo 101 del Código Civil, ahí lo van a encontrar, ahí establece que el notario deberá de protocolizar el acta de matrimonio. No dice la ley cuál es el plazo para protocolizarlo, simplemente dice el notario deberá, una vez celebrada el acta de matrimonio, celebrado el matrimonio, dice, deberá de protocolizar el acta de matrimonio. Esa es una obligación que tiene el notario, ¿sí? La protocolización del acta. Por eso, si ustedes miran aquí, yo la protocolicé, cumplí con protocolizar el acta, y hay actas notariales que la ley obliga, que la ley establece, que la ley determina que deben de protocolizarse. En el Código de Comercio encontramos el artículo 27, también en materia de examen, por favor, artículo 27, aportaciones no dinerarias. Los bienes que no consisten en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se detallarán y justificarán en la escritura constitutiva o en el inventario previamente aceptado por los socios, y aquí viene, subrayen, el que deberá protocolizarse. Aquí dice el artículo 29 entonces que una vez se faccione el inventario, una vez los socios estén de acuerdo con las aportaciones no dinerarias, se hace el inventario y la ley lo establece. Aquí no es un mandamiento judicial, sino que es mandamiento de la ley, ¿verdad? La ley establece, la ley dice, la ley señala que debe de protocolizarse. El artículo 101 del Código Civil también lo dice. El artículo que acabo de leer es el 27 del Código de Comercio, ¿sí? El que dije ahorita es Código de Comercio. Artículo 27, Código de Comercio, dice al final, previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse. Artículo 27, Código de Comercio, por favor. El artículo 29, no, el 29 se refiere a la época y forma de las aportaciones. Es artículo 27, por favor, Marlene. Guillo Polanco, ¿qué pasa si no se protocoliza? Bien, yo creo que es una pregunta muy importante, muy relevante la que hace Guillo, pero quiero comentarles lo siguiente. La ley no dice, ni siquiera hay una sanción pecuniaria para el notario que no lo protocolice. No existe una sanción pecuniaria. No existe una sanción que diga, y es más, yo les establezco, les digo, les determino
que ni siquiera dice el plazo en que deberá, solamente dice una vez celebrada el acta de matrimonio se deberá de protocolizar o la deberá de protocolizar el notario. Ese es el mandamiento, lo mandata la ley que ustedes deben de protocolizarlo. Ahora, si no se protocoliza, ¿cuál es la pregunta del compañero? Si no se protocoliza, mi respuesta es el tema ético, el tema moral, el tema legal de parte del notario debe de protocolizar, porque precisamente es para su conservación, para que se mantenga, para que permanezca la trascendencia del acto, la trascendencia del matrimonio, es solemne, tiene formalidades y precisamente por eso es que se manda a protocolizar, para que se conserve, para que se guarde. La razón para mí es más que sencilla, compañeros. Ustedes recordarán cuando el RENAP empezó a hacer las migraciones de todos los datos hacia el tema digital, pues se encontraban muchas veces las personas de que no estaba el aviso de su matrimonio. No estaba el aviso del matrimonio y entonces iban a buscar al notario, le enseñaban su cédula de vecindad, que sí estaban, él habían celebrado el matrimonio, ahí decía, pero no estaba el acta de matrimonio. ¿Dónde estaban los atestados? Tenían que estar las partidas de nacimiento, el certificado médico, el certificado de salud, y no estaba. ¿Dónde iba a obtener esos datos el notario para poder darles el aviso de matrimonio que tenía que hacer? Y hubo un momento determinado que pues hubo también hasta intervención de parte del Colegio de Abogados y Notarios, porque la ley no lo pide, la ley no lo solicita, la ley no lo dice, pero se vino tanto en cascada esas obligaciones de dar el aviso por parte del notario por la omisión de ellos mismos, de los notarios, que el RENAP para, pues, de alguna manera frenar este gran número de avisos que estaban entrándole al RENAP, pues lo que hizo el RENAP fue pedir fotocopia o testimonio del acta de protocolización del acta de matrimonio. Debía ser acompañada juntamente con el aviso notarial, debía ir acompañada del acta de matrimonio. Fue un gran problema esto, compañeros. Había notarios que posiblemente no la tenían protocolizada, pero la tenían guardada, conservada en folder o en leyes, pero la tenían. Podían obtener los datos, pero si no tenían ni protocolizada, ni tampoco su acta notarial de matrimonio, sí era un problema bastante grande que se le vinieron para los notarios. Y hubo intervención del Colegio de Abogados y Notarios en virtud de que la exigencia de que se acompañara el acta de protocolización no lo dice la ley, no lo pide la ley. La ley del Registro Nacional de las Personas simplemente dice un aviso circunstanciado que deberá de contener los siguientes requisitos. Y ahí están los requisitos que debe contener. Ahora, yo solo le contesto al compañero que pregunta ¿qué pasa? Pues la verdad no pasa nada más que el tema moral, el tema de un incumplimiento por parte del notario. Lo platiqué con la directora del Archivo de Protocolos y también ahí hay una laguna legal. Cuando el notario tiene en su protocolo un acta de matrimonio, le solicitan al notario que tenga su acta de protocolización. Si no tiene su acta de protocolización, esa acta no la tiene protocolizada, pues lo sancionan con multa, ¿sí? Que dice, y todavía con la duda, la laguna, porque la obligación que deviene de la protocolización del acta de matrimonio se encuentra contenida en el Código Civil, ni siquiera en el Código Notariado. Y el artículo 101 dice, las demás infracciones a este código, dice, será sancionado con una multa. Y esa no es, esa no es una infracción al Código Notariado, es una infracción al Código Civil. Pero aún así, pues como hay incumplimiento de obligaciones que se generan de la autorización de instrumentos públicos, entonces le ponen una multa al notario. Pero no debería ser así, ¿verdad? Así que en resumen, Guillo, yo lo que le digo es que es un tema más que moral, es un tema más que ético por parte del notario que guarde y conserve el aviso notarial. Yo les cuento y lo digo así, ¿verdad? Celebré un matrimonio en Teculután. Yo recuerdo que mandé los avisos de matrimonio y que hace unos 2-3 meses vino una notaria de Teculután a hablarme, no aparecía el matrimonio y les digo de verdad, compañeros, miren,
fue una búsqueda incansable del acta, busqué en protocolos, en ese año, busqué un siguiente año, 2 años después, y afortunadamente encontré el acta, pero no la había protocolizado. Entonces, con esa fortuna, pues le pude dar el aviso de matrimonio. Les digo, encontré ahí la suerte de mi exalumno de hace unos 3 años, antes de la pandemia creo que fue. Él me ayudó con este tema, porque la verdad es que, se imaginan ustedes, el matrimonio hacía de así unos 12, 13 años atrás, y entonces el tema es qué edad se le pone a los contrayentes, si se le pone la edad de esa fecha, si se le pone la edad actualizada. En esa fecha no había documento personal de identificación. Fue como en el 2007, 2008, 2009 salió el DPI. O sea, eran algunos temas muy importantes que era necesario poderlo aclarar, pero afortunadamente se dio. Así que, ya en resumen, creo que alargué mucho. Es obligación del notario, compañeros. Es obligación para no pasar en esos momentos, ¿verdad?, de angustia, de no poder cumplirle uno una obligación a las partes, cuando realmente es obligación de parte de uno. Aquí a Parleni. José, buenas noches. Mañana me ponía a invitar para ofrecer a un productor Cenacho, ya que quise subir el permitido. Gracias por favor. Y Lorena, ético, responsabilidad, correcto. Después, puede compartir un ejemplo de una protocolación de reponer inventariadas no dinerarias. Ya. Recuérdese que en las obligaciones, en las aportaciones no dinerarias puede entrar también, digamos, la aportación intelectual, ¿verdad? Yo lo que voy a aportar es mi intelecto. Pero aparte de esa aportación no dineraria, yo lo que voy a aportar, por ejemplo, si es una constructora, yo no tengo dinero para aportar, tengo mi conocimiento, entonces voy a dar una parte intelectual, ¿verdad? Mi conocimiento como ingeniero, ¿verdad?, en construcción. Y aparte voy a aportar a la sociedad 2 payloaders, 2 montacargas, 2 camiones, 200 carretillas de mano, bueno, todo lo que sean los materiales para construcción. Para eso establece la ley en el artículo 27 que se deberá de hacer un acta de inventario. En el acta de inventario comparecen todos los socios, los 5 socios por ejemplo, y yo como socio digo que aporto mi intelecto, pero además estoy aportando lo que les dije, los payloaders, los montacargas, las carretillas y todos los materiales necesarios, ¿verdad?, para la construcción. Y entonces aquí lo dice el artículo 27, lo dice, ¿verdad? Los socios, con la autorización y la aprobación de los socios, dice, se aprueba el inventario, el cual deberá protocolizarse. Se hace el inventario donde el señor Jorge Mario Álvarez Quiroz aporta como aportación no dineraria los siguientes bienes, y se establece y se determinan todos los bienes que pueden aportar, ¿verdad? Recuérdense que entre las aportaciones también están en las sociedades anónimas, a veces aportan bienes inmuebles, ¿verdad?, para la construcción y todo eso. Así que ese es el ejemplo que le puedo dar con las aportaciones no dinerarias. Para Víctor García, Alfonso Pérez, cuando RENAP digitó la información por distintas circunstancias, anotaciones matrimoniales que algunos ciudadanos, ese que sí fue un trabajo muy pesado hacer la migración de datos. Bien, miren compañeros, el tema de esto de la migración de datos, sinceramente, para mí es que devino del problema de antes, no estaba digitalizado, ¿verdad? Entonces antes ustedes daban su aviso de matrimonio, lo recibían y si le faltaba o tenía un error, ahí lo dejaban el aviso, uno nunca llegaba a preguntar, ahí se quedó, yo ya lo di, aquí está mi constancia que ya lo di la copia, y entonces ese era el problema, ¿verdad? Ahora pues tenemos la ventaja de lo digital, ya lo virtual, ¿verdad? Entonces presentan ustedes su aviso de matrimonio como que fuera un ingreso a un registro de la propiedad, por ejemplo, regresan a los 10 días y le dicen, señor notario, por este motivo no se le anota su matrimonio, hace falta el nombre correcto del padre del contrayente. Entonces usted se da cuenta que va malo, pues
vuelve a hacer el aviso, lo presenta nuevamente y ya se lo van a inscribir. Ahí ya tiene usted la certeza que se lo inscribieron. Pero antes no sucedía eso. Usted presentaba le sellaban de recibido, lo guardaban en los atestados y cuando llegaban 5 años después, mire, yo di mi aviso, aquí está el aviso. Se iban a la municipalidad, buscaban, si tenían suerte, encontraban el aviso, sí, pero mire, le faltó aquí la cédula de vecindad de la contrayente y entonces no lo podemos operar. Van con el notario, hacen un nuevo aviso, lo presentan y ya se lo inscriben. Pero ese era el tema que anteriormente pasaba, ¿verdad? Y que realmente pues en las cédulas de vecindad ahí aparecía casado o no casado. Se dan cuenta ustedes, en el DPI, si no estaba el matrimonio inscrito, no le ponían soltero. Y lógicamente la gente, después de decirme, ya hace 10 años contraje matrimonio y no estoy casado, pues lógicamente quería que su estado civil se reflejara en el DPI. Bien. Pero Julio Reyes, el acta notarial de protesto, que le pude hablar del artículo. Ahí arriba, era otro del Código Procesal Civil repite, también el Código de Comercio, que también tenemos el acta de protesto, el artículo 480 del Código de Comercio, lo establece también. Al final dice, el protesto se hará constar por razón puesta en el cuerpo de la letra de la ley. Además, el notario que lo practique levantará acta en la siguiente, todos los requisitos de verdad que nos interesa es, numeral 6, el notario protocolará acta. Está en el artículo 480, bien, desde su mandamiento legal, la ley está aplicando al comercial. Recuérdense también el acta de protesto de cheque, todos lo sabemos, ¿verdad? Que el acta de protesto de cheque pues se lleva como que cheque a funcionar el acta de protesto de cheque, luego la va a procesar con el tema virtual, continúa todas las herramientas que tenemos ahora virtuales, esa revolución de la tecnología que hemos tenido ahora, las se utilizan los cheques. Ustedes saben, ahora son transferencias bancarias, entonces los cheques ya van siendo elementos de crédito usualmente utilizados, son transferencias. Por ese motivo, pues yo tal vez de verdad les digo, tengo unos 10 a 12 años, posiblemente no va a faltar una data de texto, cheque, una data de texto, una letra a cambio, una data de texto de pagaré, de verdad es ya un poco probable que haga. Además, en el tema del cheque, hay un artículo ahí del protesto que dice que las tesis del protesto se dicen cuando el banco haga la anotación de cheque, la tesis del protesto, que no se paga por falta de papel, por falta de fondos. Entonces, ahí lo estoy viendo, pero de todas maneras, lo tenemos que saber, el artículo 480, mientras sea reformado y mientras exista la norma que obliga al notario, una vez protestado el acta notarial de protesto, el notario, de acuerdo al artículo 480, está obligado al acta de protocolización que corresponde. Bien, vamos a ver si tienen un comentario. Eso lo mismo para pasar el derecho Nancy nos está relatando, se está recordando veces que vivieron en el derecho social, en el PILIS, entonces que refresquen la mente, entiendo lo que dice Nancy y muchas gracias compañeros. Estamos platicando de estos temas. Yo a veces también digo, ¿verdad? Lo que dice Nancy, ustedes ya vieron, vamos a un refresco, pero de verdad que cuando les hablo de la patria potestad, ya y todos, cuando vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del acta del matrimonio, todo lo relativo al matrimonio, tendría que hablarlo porque estoy tenga que haber hecho desde ya lo saben, ya el tema del matrimonio. Pero le digo que hagamos un refresco. Muchas gracias por hacer esa mención de ese contenido que ya vieron, entonces se deben ¿cuál es el motivo por la modalidad ya por los registros de nacimiento de función y esto ocurre bueno, yo recuerdo la diputada, la
hizo trabajo con respecto a esto de la registro nacional de las personas, estudió mucho, investigó mucho, profundizó mucho sobre cómo darnos un documento de identificación que tuviera todas las características de seguridad, que se jurídica, porque recuerden ustedes las cédulas de vecindad, a veces había personas que tenían 13 cédulas de vecindad, ¿verdad? Los secretarios municipales en las alcaldías, a veces tal vez por horror, había cédulas de vecindad. No era un documento, sinceramente no era un documento certero ni puro. Entonces, Vilma López, la diputada que promovió esto en el Congreso de la República, el equipo lo apoyó muy bien en el año 2009, entró en vigencia el Registro Nacional de las Personas, y dentro de las disposiciones transitorias decían que todas las municipalidades estaban obligadas en sus registros civiles a migrar todos sus documentos, todos sus datos al Registro Nacional de las Personas, al Registro Civil de las Personas, para los efectos de darle virtualidad, de ya tener todos esos sistemas migrados, ¿verdad? Ahora, sinceramente, la cesta de una identificación de persona, de un cambio de nombre, de una sentencia de divorcio, del matrimonio, todas las anotaciones que se hacen están de manera concatenadas y lógicamente nosotros lo sabemos, ¿verdad? Ustedes entiendan lo que saben cuando hablo de los abuelos, estamos llevando el proceso testamentario de mi abuelita y entonces me parece a ella y nunca tuvimos a ella de Sonia Margarita de Vera Mazariegos y le digo, nos enteramos la que tuvimos una certificación de su partida de nacimiento, ¿verdad? La catenácula, la fui a encontrar, ¿verdad? Y aparece Sonia 60 y ella siempre nos hizo meses. Ahora estamos poniéndole una identificación de tercero, Sonia perfecta, Sonia es identificada una misma persona. Y sencillamente el tema era la caligrafía. Nos explicaba la persona del registro civil, nos explicaba que esa Z, que la vemos como Z, él decía, insistía que era una S, pero definitivamente dijeron no, que era Z, y la persona del registro civil decía que en la caligrafía de esa época, en 1915 me parece que era, la caligrafía era una S, no sé, eso les cuento de ese motivo, fue que se trasladaron todos los datos al Registro Nacional de las Personas, que ahora sí andamos, compañeros. Nuestra certificación es una belleza en línea, podemos obtener una certificación de la partida de nacimiento, de la partida de defunción, de la partida de matrimonio, de la partida de divorcio. Entonces, realmente creo que ese es el valor agregado con la creación del Registro Nacional de las Personas. Y después que una vez pero Francisco de la vida. Sí, es cierto, compañeros, es cierto. Dice el que verdadero era, sí es cierto. Yo les comento, el lunes, la verdad, me ayudó mucho. El lunes en la mañana solo me dijo que no tenía que actualizar datos, tenía que formular datos y hacía 12, 13 años. Hora y media estaba mandando la imagen al teléfono que ya estaba en centro de matrimonio. Entonces, lógicamente yo entiendo que sí se puede hacer, pero me dijeron como abordar los demás avisos, pero si por 8 días no a mi papá, ahora le devuelven el aviso y ya está operando. ¿Por qué usan la orden de pago condicionado? Eso sí no entiendo la Ávila, no entiendo cuál es su pago condicionado. La orden de pago condicionada, yo lo único que tengo y entiendo la orden de pago condicionada es una carta condicionada de pago condicionado de pago es cuando se tiene un crédito, por ejemplo, con Banco Industrial y el crédito lo va a pagar el banco, entonces el banco le da una orden condicional de pago al Banco Industrial, indicándole que cuando salga el testimonio de lectura y ya hay escrito, incondicionalmente le va a pagar al Banco Industrial la deuda que tiene el capital y
y el banco absorbe la banco. Eso es lo que entiendo por cartas condicionales de pago. Entonces se dice de una orden condicional de pago. Si ese tema y hasta ahora estamos viendo derecho mercantil. Si ahora estamos viendo derecho mercantil, pues por eso le digo, creo que eso es el tema, ¿verdad? De que de todas maneras creo que es bueno que hagamos, como decía Nancy, que vayamos refrescando nosotros nuestro conocimiento, ¿verdad? Bueno. Dicho esto, quiero comentarles que va a ser más fácil de esta manera. Yo se lo enseñé en mi protocolo, pero creo que va a ser un poco más fácil enseñárselo de esta manera. Yo aquí le puse la acta de matrimonio. Esta es nuestra acta de matrimonio. Nosotros vamos a utilizar un matrimonio, ¿sí? Este es el acta de matrimonio que consta en 2 hojas del acta de matrimonio. Nosotros ya celebramos el matrimonio, digamos, y lo voy a hacer con lo que mañana voy a hacer un matrimonio a las 6 de la tarde. En caso que esté el acta real de matrimonio, yo voy a fraccionar aquí mi acta de matrimonio, yo celebro con todas las formalidades, voy a hacer 2 hojas de papel bondón, 2 hojas de papel español, 2 hojas de papel bondón empatado, que quedan tamaño difícil, obviamente, la vamos a hacer en el protocolo. Entonces, cuando tenemos el acta de matrimonio, el día lunes yo tengo que protocolizar esta acta de matrimonio. ¿Sí? Esta es el acta de matrimonio. Entonces, aquí dice la ley que ustedes van a insertar. Entonces, ya está firmada. Y entonces dice que van a insertar el acta de matrimonio entre las hojas de papel que se hacía para el protocolo. ¿Sí? Y la van a insertar y la van a guardar ustedes y la van a conservar. Traigo a cuenta entonces el artículo 13 de hoy agregado para recordarles, como digan Nancy, muy impuesto esto, les hago el preso. El artículo 13 de hoy agregado para recordar y dice, y hasta creo que 2 los puse en el parcial y final. En casos, dice la ley, puede interrumpirse la declaración fiscal del certificado especial para protocolos. Ustedes lamentablemente se van dando ahorita la respuesta. ¿En qué caso se puede? Pues puede, dice la ley. Cuando se termine la serie de papel sellado y compremos un nuevo protocolo, cuando se protocolice un documento. Y si se dan cuenta ustedes aquí, están protocolizando este documento, por consiguiente, la acta real del matrimonio está prácticamente permitiendo la administración fiscal. Esa es la forma en que la vamos a hacer. Entonces, bueno, voy a protocolizar mi acta de matrimonio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué requisitos? Antes de leer la ley, les digo, lo que dice la ley es que el acta de protocolización deberá contener, dice, los que para. Pongámosle que este es el folio 7. Este es nuestro folio 7. Entonces, dice la ley, deberá decirse que folio tomará. Entonces, este va a ser el folio 8. Este va a ser el folio 9. Y este va a ser el folio 10. Entonces, vamos a decir nosotros que procedo a protocolizar la acta notarial de matrimonio de los señores Carlos Jiménez Méndez y Carolina Méndez Sarabia, contenida en 2 hojas de papel bondón, las que ocuparán los folios 8 y 9. Dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolos B y 5.873.701 y 5.873.702 y el registro 983.795 y 893.796 del registro
notarial. Entonces, esa es una protocolización. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo con los requisitos que establece la ley. Porque estamos diciendo que es un instrumento público llamado acta de protocolización que lleva un número que va dentro del protocolo y por consiguiente entonces es un número en la carga de Guatemala y ese lo vamos a hacer por mí y ante mí. ¿Por qué es por mí ante mí? Porque el artículo 101 del Código de Notariado dice el notario deberá de protocolizar el acta de matrimonio. ¿Quién se le ordena? La ley. ¿Qué dice el artículo 1 del Código de Notariado? El notario dice tendrá pública para autorizar su contrato y dice a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Y se recuerdan que ahí fue donde yo le dije el ejemplo de cuándo es a requerimiento de parte y cuándo es por disposición de la ley. Esta acta notarial de matrimonio que les estoy enseñando aquí, esa acta notarial de matrimonio es a requerimiento de parte. Porque Mario y María le solicitaron al notario que hiciera el acta de matrimonio. Entonces se hizo esta acta de matrimonio. Ahí es a requerimiento de parte. Y por disposición de la ley la voy a protocolizar. Porque es independiente si la protocolizo o no, la certeza y seguridad jurídica del nacimiento del matrimonio, precisamente porque consta en el acta notarial que el notario mencionó. Entonces, la letra del artículo 1 la tenemos aquí. Esta acta de protocolización es por disposición de la ley, porque la ley dice hágalo, protocolícelo. En cambio, la acta de matrimonio es Carlos y María quienes les solicitan a ustedes que hagan su acta de matrimonio. Ese es entonces precisamente el acta notarial de matrimonio que debe tener que protocolizar. Lo mismo debería de entenderse si esta fuera un acta de presencia de cheque que en cambio esa acta notarial dirá lo mismo. Y ocupará los folios 8 y 9 y de las hojas de presencia ya se hace el protocolo, pero está tal, ya protocolizado. Es un tema realmente, si ustedes lo ven así, yo digo, es un tema sumamente sencillo. Es un tema que por disposición de la ley lo estamos haciendo y estamos cumpliendo con ello. ¿Cuándo se nos, yo digo, que si esto está protocolizado, ¿cuándo se nos va a perder? Si nosotros tenemos instaurado el protocolo, imagínense este protocolo del año 2014, ya va a cumplir 9 años de haberse celebrado esta boda, pero hasta que se tiene la forma en que se conserva el acta notarial, es una acta notarial que está conservada, que está protegida, que está guardada, y pues los hijos de los que contrajeron matrimonio quisieran ver el acta de matrimonio, quienes llamaron esta acta de matrimonio, si estaban los abuelitos, si estaban tíos, pues lógicamente eso es la conservación a que se quiere el acta de protocolización, es guardarla, es protegerla, para eso sirve el acta de protocolización. Entonces, eso es lo que les quiero explicar, ¿verdad, compañeros? Yo se las voy a enviar por un pedacito porque les ofrecí hoy más tarde a terminar la clase o a los mañana antes de mediodía tienen los dos ejemplos de acta de protocolización. La otra acta de protocolización que voy a enviar también se las estoy enviando. ¿Por qué? Porque estoy adelantándome a los documentos pendientes del extranjero. El acta de protocolización que les estoy enviando allí es a requerimiento de parte la protocolización. No la está haciendo el notario por disposición de la ley, porque ahí sí la ley no dispone, ¿verdad? La ley establece que todo documento que viene del extranjero debe protocolizarse, pero la protocolización va a hacerse, vamos a hablar en el tema ya que nos corresponda, va a hacerse dependiendo, ¿sí? Yo hago el acta, yo hago la escritura pública, yo acciono el documento, que eso lo que viene del extranjero, yo no lo puedo hacer por mí ante mí. Pero si me lo manda el notario don
la Betty Girón, la área Betty Girón que Houston y me lo manda aquí para, no lo puedo protocolizar por mi ante mí. Ahí le voy a protocolizar a requerimiento al parte, a requerimiento de quien me lo trajo. Y entendamos, si viene en DHL, viene en DHL el documento y me manda, tengo que buscar a requerimiento de la persona a cuyo favor se le está dando ese documento, ¿sí? No puedo decir yo lo voy a protocolizar porque no soy yo el que lo voy a protocolizar, ¿sí? Porque no es mi documento, ese documento tiene que tener el requerimiento. La persona a quien se le va a requerir, el mandatario regularmente son mandatos, el mandatario, sí, es el que se le llama, mire, ya tengo listo su mandato regularmente. Tengo una área que hace los documentos, manda DHL y yo llamo al mandatario y le digo, ya está listo su mandato, hay que protocolizarlo y lo voy a llevar al registro de poderes. Ese es el tema, y por eso les voy a enviar dos ejemplos. Uno, el matrimonio, estamos protocolizando un matrimonio, así que es sencillo, y el otro sí es bastante largo, se tiene que decir dónde se colgó el instrumento. Y eso lo vamos a ver cuando sean documentos provenientes del extranjero. Muchas gracias. Muchas gracias por su mandatario. El mandatario, la persona que firma, sí, el mandatario es el que va a firmar al representante, ¿verdad? Digamos, regularmente de don Carlos, regularmente don Carlos y ellos buscan un notario que firma tanto y lo bueno, puede ser, ¿verdad? Puede ser que me ha sucedido, ¿verdad? Hay personas que van a hacer a los Estados Unidos, las van allá, le dicen, mira vos, y yo quisiera darte un mandato, cualquier cosa, yo no puedo pagar allá, no tengo documentos todavía, y mi migración es, mi movimiento migratorio aquí, no es regular. Entonces van con una notaria y ahí le entregan el documento. Entonces el mandatario se trae el documento y le van a llegar con la notaria y le dice, le trae este documento para que lo protocolice. Pero regularmente lo que mandatario y abiertos, cerrados, los socios cero, no conozco. Y así hacer mandatos. Y había mandatos, el mandato que podría hacer. Trato la manera de evaluarme a su pregunta, Francisco, pero mandatos abiertos, pues digamos, tendría que ser general, ¿verdad? De que el mandato general es para cualquier tipo de negocio, trámite, de gestión que el notario quiera, se le agrega que para cualquier institución pública, privada, recibos, todo es abierto. Y el sagrado, pues yo diría que es más, el sagrado debería ser el especial, ¿verdad? Porque el sagrado, usted limita la gestión, usted limita el trámite que va a realizar su mandante, su mandatario, ¿verdad? Entonces el mandante dice, pero no le voy a mi mandatario, muy cerradas las facultades, y muy abiertas las facultades. Eso es lo que yo entendería para dar una respuesta, ¿verdad? Así los mandatos. El mandato especial, compañero Calderón, no, el mandato especial, para mí, el mandato especial sería cerrado. Pero el mandato especial, por ejemplo, sería para que usted tenga 2 terrenos que su mandante tiene en Cuenca. Y el día que venda los 2 terrenos, se terminó el mandato. Pero el mandato general, sí, el mandato general es abierto. El mandato general puede hacer el mandatario lo que quiera. Lo único es que si él quiere vender ese mandato general, el mandato general tiene que tener la cláusula especial donde diga que lo faculta expresamente a su mandatario para que ahora debe ganar, grabar, hipotecar, tirar, transferir o disponer de cualquier forma de la propiedad de su mandatario. Eso sí lo establece. Correcto, Francisco, eso sí es. Alfonso, si más apunta testamento, sí, ¿verdad? El sagrado y el testamento abierto y el sagrado, ¿verdad? Sí, pero yo decía el sagrado ya casi, no creo que en Guatemala hagan los testamentos cerrados, ya no creo con la
llamémosle la rapidez y la celeridad que para ahora se tienen los procesos notariales, todos los procesos. Yo creo que lo mejor es un testamento abierto, ¿verdad? Y el notario es el que recibe la declaración, se guarda, se observa, se protege. Todos lo sabemos, ¿verdad, compañeros? Y a veces me dicen, miren, no dicen que mejor el testamento que quedarse intestado. Y sinceramente el proceso intestado y el proceso testamentario casi llevan el mismo tiempo. Y la única diferencia, yo les digo a mis clientes, la única diferencia es que el testamentario determina, señala y dice quién son los que van a heredar. ¿Sí? Eso es lo único. Mientras que el intestado, como hay el testamento, entonces somos los llamados a heredar, ¿verdad? Esa es la única diferencia. Entonces, si es más padre y está la madre y sus 3 hijos, que lógicamente se va a hacer. Pero en el testamento puede ser que el papá únicamente y exclusivamente haya decidido mamá, hijos, a la esposa y no, esa es la única diferencia. Es lo mismo, se tiene que hacer avalúo de los inmuebles, se tiene que hacer el inventario, se tiene que mandar a la Procuraduría General de la Nación, se tiene que hacer la Junta de Herederos correspondientes, entonces todo ese trámite es lo mismo. Bueno, estamos compañeros, entonces solo quería comentarles alguna palabra. La de protocolización, ya les expliqué entonces cómo es el acta y cómo procede la protocolización. Si gusta, el lunes le voy a mandar esto y yo el lunes me quiero plantar algo de lo que me voy a decir, se va a pegar. Pero hay algo muy importante que quiero que comentemos antes de terminar la clase y es la cláusula de protocolización. Hay una cláusula de protocolización que es importante, ¿verdad? Hay un acta de protocolización que establece la ley que son de los efectos de una protocolización. Tenemos entonces en el artículo 65, dice, y si quieren el artículo 65, por favor, le ponen ustedes ahí una llamada o le ponen una anotación, una razón y le ponen la cláusula de protocolización. Cuando en una escritura pública se empeña en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ella, la cláusula respectiva tendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará la cese de esta. Fíjense, por eso le llamamos acta o la cláusula de protocolización. Sucede mucho, compañeros, en temas de contratos de construcción de obra o cualquier otro tipo de contrato, ¿verdad? Donde se requiera, quisieran ustedes, que se conserve, que se proteja los documentos que son anexos, ¿verdad? Al documento, al tipo de contrato que se va a hacer. Regularmente yo he hecho un par de contratos de construcción de obra y las partes, tanto el contratante como el contratista, convienen que los planos que contienen las especificaciones sobre las bases sobre las cuales se va a construir obra, o sea, hacer la obra, que se protocolicen para que forme parte de la escritura que tiene un contrato de construcción de obra. Entonces, la ley establece en el artículo 65 no que se haga un acta de protocolización, sino que dentro de la misma escritura pública que contiene el contrato de construcción de obra, dentro de esa misma escritura pública, se llama cláusula de protocolización. Entonces, si por decir, se hace la estructura, la comparecencia, se dice cuando se empieza a construir la obra, cuál va a ser el plazo, el
el pago, cómo se van a hacer los pagos, en cuanto pago, todas las condiciones, estipulaciones que necesita un contrato de construcción de obra. Pero pensemos en la cláusula octava. En la cláusula octava dice, convienen los contratantes o conviene el contratista y el contratante que los planos que tienen todas las especificaciones y condiciones de la construcción de la obra deberá ser protocolizada, por lo que los planos correspondientes contenidos en 10 hojas de papel calco, de papel, creo que así se llama, papel calco, autorizadas por el, no sería autorizadas, elaboradas por el ingeniero civil colegiado número tal, sí, deben ser protocolizadas. Por consiguiente, dichas hojas ocuparán los folios 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. ¿Sí? Dentro de las hojas de papel sellado especial para protocolo tal y tal con un número de registro tal y otro número de registro. Y entonces las enfermamos ocupan para los folios que ya dijimos y ese artículo 65 que está haciendo la cláusula de protocolización. Sí, esas son las dos formas en que vamos a protocolizar. Una forma que se tiene el instrumento público denominado acta de protocolización y la otra forma que se tiene denominada cláusula de protocolización que va dentro de la escritura pública que corresponde. Por eso es importante que anoten ustedes el artículo 65, puede hacer que les pregunte, ¿verdad? ¿En qué? Bueno, no me parece verdad. La cláusula de protocolización es un instrumento público que lleva un número falso, ¿verdad? Falso, ¿verdad? La cláusula de protocolización lleva un número, porque la cláusula de protocolización va inmersa dentro de la escritura pública de contrato de construcción de obra. Entonces, la cláusula no es una acta de protocolización. Sí. Entonces, eso es lo que les digo, ¿verdad? Les estoy comentando con respecto al artículo 65, así, ahí mismo, ¿verdad? Se me ocurre también decir, el falso y verdadero, ¿verdad? La cláusula de protocolización no es necesario que tenga los requisitos pertinentes a un acta de protocolización. Falso o verdadero. ¿Verdad? De acuerdo a la ley, la cláusula de protocolización deberá contener los requisitos pertinentes a un acta de protocolización. Va a haber tres y este es verdadero, ¿verdad? Porque aquí lo dice el artículo 65. Si lo vemos en sentido contrario, ya sabemos que es negativo, ¿verdad? Sabemos que es falso. Bien. Siempre tanto por las hojas de materia fíjate que es una muy buena pregunta tuya con respecto a ese tema. Y podría ser lo que estoy pensando, te pregunto. Aquí voy a hacer mi acta de protocolización, ¿sí? Protocolizando esta acta, ¿no? Pero si yo termino una escritura aquí, y esta escritura tiene un punto con garantía hipotecaria, y mi acta de protocolización la puedo empezar aquí, yo la puedo empezar aquí, ¿sí? Pero siempre voy a decir que ocupa los folios 8, 9, y dentro de las hojas de referencia especial para el protocolo, esta y esta, ¿sí? Eso lo puede hacer usted, ¿verdad? Y también le digo, alguien más me preguntaba, ¿se puede hacer dos actas de protocolización? Me preguntaron una vez en clase. Usted puede hacer dos actas de protocolización porque, imagínense, yo celebro un matrimonio mañana y el domingo a las 10 de la mañana celebro otro matrimonio. Entonces me preguntaban si se puede hacer conjuntamente el acta de matrimonio. Así, sí. Si fueran aquí dos matrimonios, sí. Aquí hago el acta de protocolización de este matrimonio. Sí, aquí. Y
el anverso habla del acta de protocolización y del otro matrimonio. Lo único que haría aquí, que el otro matrimonio le haría los folios 10 y 11, pero siempre dentro de las hojas de papel hablado para este número y este otro número. Entonces, como ustedes quieran hacer lo que ustedes quieran documentarlo, no importa. Lo importante es que el notario haga constar. ¿Qué es la parte, digamos, medular, la parte central, la parte específica del acta de protocolización? Ese es el acta de protocolización. Lo específico es que ustedes digan qué folios ocupan y dentro de qué hojas de papel se llama para protocolización. Número fiscal y número de registro. Eso es lo que ustedes pueden hacer, no hay ningún problema y creo que más o menos eso es lo que el compañero me quería decir. Lo recomendable es hacerlo por separado ahora que por cualquier tiempo entre las hojas. Bueno, lo recomendable, sí, ¿verdad, compañero? Lo que sucede, yo les digo, ¿verdad? Es muy poco probable el ejemplo que les estoy poniendo, que el sábado hice un matrimonio y el domingo otro, ¿verdad? Imagínense solamente que se hiciera, yo conozco una licenciada, una notaria, que a veces celebra matrimonios comunales, la iglesia católica celebra matrimonios comunales, entonces me ha contado que a veces se celebra 5, 6 o 7 matrimonios, pero recuérdense que algo muy importante aquí, ¿verdad? Ese matrimonio tiene que ser individual. Y mucho yo le decía la diferencia de hora que tiene el acta notarial de ahora, la diferencia de hora, pues será 15 minutos. A Carlos y María a las 16, 15 horas. A Rubén y a Hortensia a las 10, de las 16 a las 17:45 y así, el cuidado de tener la hora, ¿verdad? Porque no habría palabra. Yo puedo celebrar 2 matrimonios en el mismo momento, ¿verdad? Si por separado debe hacerse. Entonces, en ese caso, posiblemente sí, ¿verdad? Tendría, y si él lo quisiera hacer por separado, pues tendría que hacer unas escrituras y dejar pasar 2 hojas y después ponerlo por separado. Pero si quisiera hacerlas todas ahí, simplemente deberá decir qué folios ocupa y dentro de qué hojas de papel se va a empezar para todos los que ahí no hay ningún problema. Quiere decir que protocolizar un acta es incorporar la balance. Sí, así es. Sí, así es. Protocolizar. No se puede seguir usando. Esa escuela no se puede seguir usando el protocolo, se llama una hoja y eso es utilizar el protocolo. Yo les decía, aquí hacen su protocolización. Esta hoja va a estar en blanco, pero esta es el acta de matrimonio. Esta hoja va a estar en blanco y esta hoja va a estar en blanco. Tal vez hasta de un mes viene alguien y me dice, licenciado, mire, me voy a hacer una escritura de compraventa de un inmueble, con mucho gusto. Comienzo aquí, y aquí. O sea, la zona va a quedar en blanco, porque lo que yo hice fue este anverso para protocolizar esta mierda de matrimonio. Pero estas hojas las voy a dejar en blanco. Y mientras lo haga las siguientes escrituras, ahí se van a quedar en blanco. Pero yo ya las protocolicé, aquí tengo protocolizado. Eso no es problema para hacerlo, ¿no? Bien, ustedes seguir utilizando. Y dice, quiere decir que protocolizar únicamente es incorporar dentro del protocolo. Así es. Esto es incorporar. Yo les ponía el ejemplo esta, ¿verdad? Porque esta, digamos, este ejemplo es un ejemplo clásico, un ejemplo académico, ¿verdad? Pero este es el que yo como notario lo hago, ¿verdad? Que sea mi acta notarial, que sea, mira, el acta notarial de matrimonio, aquí está firmado por los creyentes de los ¿no? Está varios testigos, está el angelín, y pues yo el notario, y aquí ustedes se dan cuenta en el reverso, que aquí terminó una escritura, ¿verdad? Aquí
Y aquí comienza el acta de protocolización. En el reverso de esa hoja estoy protocolizando esta acta. Y estoy diciendo, ustedes dicen aquí, conjugarán los folios 1171 y 1172, quedando comprendida entre las hojas de papel sellado esencial para protocolos número de orden a 3.338.015. A 3.338.015. Y vamos a la otra hoja y decimos a 3.338.016. Eso es lo que debemos hacer. Eso es insertarla, eso es guardarla, eso es conservar el protocolo dentro del registro de que tiene el protocolo. Creo que todo el había casos donde las personas de la tercera edad que no tuvieron registros de nacimiento en la carta de bautizo. Sí, compañera Lunes. Sí, se puede hacer el reverso o el verso, lo que ustedes quieran. Lo importante es hacer su acta de protocolización. Lo importante es decir qué folios ocupa esa tabla. Y yo les digo a Valerie, si la carta de bautizo le va a servir a usted, pero para un asiento extemporáneo de partida de nacimiento. La carta de bautizo es un documento con valor probatorio para un procedimiento de asiento extemporáneo de partida de nacimiento. Pero jamás esta carta de bautizo le puede servir como prueba de su estado civil de su nacimiento. Sí, porque recuérdense, la ley es clara donde dice solo los registros, solo las certificaciones de las inscripciones de los registros públicos pueden determinar el estado civil de las personas. Pero un acta de bautizo no. El acta de bautizo que da el sacerdote, lógicamente va a servir como prueba, ¿verdad?, de que estuvo presente dentro de esos procedimientos de licencia voluntaria pueden ir los padrinos y a decir, miren, yo fui el que pero el problema de ese tema es que regularmente el bautizo para la persona unos 5 a 4, 3 años y los padrinos unos 25 y le va a llevar 25 años a la persona. Esos hijos va a ser un poquito difícil que más adelante, ¿verdad?, pudieran hacer. La pregunta está cuántas líneas se puede dejar en blanco en la página para hacer un nuevo documento en el verso y bien manual. ¿Cuántos documentos el artículo? ¿Cuántas líneas? El artículo 13 del Código Notariado dice que se dejará el espacio suficiente única y exclusivamente para la firma de los otorgantes. En este caso, si ustedes lo miran aquí, lo van a ver, está la firma del gerente de la empresa. Él dice él cierra las estructuras para que no puedan hacer ningún testado ni entreganeado. Luego viene la firma del otro otorgante y luego viene la mía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si esta persona lo hubiera firmado aquí, yo hubiera tenido que firmar aquí, ¿verdad? Pero el espacio ustedes lo buscan, el espacio ustedes lo van a firmar. Y vuelvo a repetir, yo insisto mucho con eso, con la tecnología que tenemos ahora, compañeros, si queremos dejar solamente 7 hojas libres para las firmas, lo que hacemos es abrir la letra, le ponemos 14 que es Century Gothic y le va a abrir la letra. Y si quieren cerrarla, pueden poner a 10 o a 9 y le cierran y entonces van a dejar los espacios suficientes. Ahora pueden jugar ustedes con estos espacios. Por lo tanto, pueden dejar muchas líneas, ¿verdad? Y si no, pues yo les soy sincero. Una vez necesitaba yo empezar en la línea para no dejar muchas hojas. Entonces, cuando todavía no se podía jugar con eso, entonces yo me recuerdo que la escritura terminó en la 3 y aquí era la última firma. Y entonces yo lo que hice fue una firma así grande, todas estas, cubriendo todos estos espacios, con el objeto de prácticamente inutilizar las demás firmas con la firma mía, ¿verdad? Las demás líneas con la firma mía. Pero esos son temas que realmente les digo, si me pongo aquí como profesor,
tenía que haber empezado ya. Si me pongo aquí como notario, que es una institución, pues digo, esta es una salida ortodoxa, muy ortodoxa, pero es una salida que uno tiene, ¿no? El artículo 3, el numeral 2 correctamente. Muy bien. Compañeros, dije nada más a las 7:30 de la noche, empezamos 6:05, estamos terminando 8:25. Muchísimas gracias por su tiempo, compañeros, les agradezco que hayan estado aquí, esa motivación de las preguntas y la interacción que tengo con ustedes, de verdad, gracias. Llegamos a los 110 alumnos, las 2 clases, y eso, pues, la verdad me motiva mucho. Así que muchísimas gracias, compañeros, que pasen un excelente fin de semana. Primeramente Dios, lunes 9 nos estaremos viendo en los horarios normales, siempre y cuando ustedes, pues, por mi correo me informan o me dicen si los profesores que les dan esos días a ustedes, creo que es procesal del trabajo, si ellos les van a dar clases. Si no les dieran clases, pues obtenemos por lo menos una media hora. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. El examen, según Mario nos pregunta, el examen será a las 8 de la noche, el 12 de octubre. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.